celebren y también para que compartan esta invitación con otras personas. En este momento también quiero invitarlos a que veamos un video sobre la especialización en estudios bíblicos. Es un saludo de nuestro padre Gonzalo de la Torre y recurrimos a su apoyo para la divulgación y también para quienes deseen matricularse en este programa. Saben que estamos en este momento en inscripciones y que les agradecemos mucho a quienes nos apoyan constantemente con la divulgación. Entonces voy a pedirle el favor aquí a Rodrigo que nos apoye entonces con el video del padre Gonzalo. Estamos hablando de una especialización en Biblia. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿de dónde nació esta idea y por qué? Y de suyo la idea nació como respuesta a una inquietud, y yo creo que ahí está su bendición. Eran unos maestros que siempre, por su creencia en la fe, a través de su magisterio, entregan también parte de esa fe a sus niños, queriéndolo o no queriendo. Cuando uno tiene fe, se le escapa y entrega amor a los que desean amor y entrega fe a aquellos que también quieren creer. Y al recurrir ahí, nace la exigencia de que lo pensemos en serio, de que hagamos una cosa que valga la pena, que le entreguemos también junto con una respuesta a sus inquietudes cristianas, también una respuesta a sus inquietudes intelectuales. Bueno, muy bien, entonces con este saludo y esta invitación del padre Gonzalo, entonces vamos a darle paso al padre Agustín con la temática que nos convoca en este día. Y bueno, aquí seguimos conectados y conectadas. Padre, adelante y muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas, agradeciendo la presencia y vamos a ponernos en manos del Señor. Yo les voy a pedir esta vez, así espontáneamente, a alguien que abra su micrófono y lea una estrofita, algún otro lee otra estrofa. A veces nos atropellamos porque a veces son muchos voluntarios, pero bueno, alguno nos hará la oración, pero lo más importante es que en este momento los invito a todos a hacer conciencia que como hombres y mujeres enamorados de la palabra de Dios, necesitamos siempre la fuerza y la iluminación del Espíritu Santo para que nos ayude a comprenderla y a interpretarla. Voy a hacer la primera estrofa y luego si alguno quiere hacer la segunda y las estrofas y los demás en tónica de oración, vamos escuchando y vamos interiorizando esta oración al Espíritu Santo. Dios Padre nuestro, cuya sabiduría rige la historia desde siempre y cuya palabra existía en el principio y vino a este mundo hecha carne para plantar su tienda entre nosotros. Ayúdanos a acoger tu palabra en comunidad, a saber leerla en los signos de los tiempos y en las Sagradas Escrituras, a juntar tu palabra y nuestra vida, la Biblia y el mundo de las noticias, tus inspiraciones y los gritos de tu pueblo. Para que, iluminados por tu Espíritu, escuchando atentamente tus insinuaciones, podamos atender lo que nos pides, lo que nos dices con la suave brisa de tu voz. Ayúdanos a aplicar el mensaje a la vida, a nuestra sociedad y a nuestra iglesia, para que podamos escribir luego nosotros una nueva página en el libro de la historia que prolongue dignamente tu acción y tu presencia por nuestras manos y en nuestros corazones. Ahora digamos todos, te lo pedimos por Jesús, tu palabra, por y por su Espíritu que nos comunica. Amén. Bueno, vamos a
a continuar el taller. Nos falta mucho, pero voy a tratar de aprovechar el tiempo para que avancemos lo más que podamos y también en algún momento para que podamos compartir nuestras inquietudes. Pregunto, Lurmeri, están viendo la pantalla, ¿cierto? Adán y Eva expulsados del Edén, ¿no? Sí, se está viendo la Sí, pantalla, padre. padre. Correcto, bueno. Entonces, habíamos terminado, la vez pasada nos faltó esta partecita en ese relato de Génesis en el capítulo 3, donde los protagonistas, recordemos que son Adán y Eva, y aquí en el capítulo, en los versículos 20 nos dice que al final del capítulo 3, ese es muy conocido en el jardín del Edén, etcétera, y ya en el versículo 20 en adelante, que ya prepara la expulsión del paraíso, dice, el hombre llamó a su mujer Eva por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer, mire qué tan bonito, ¿no? Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Yahvé Dios, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Ojo, ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano, no se le vaya la mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre. Ahí está la preocupación de Dios. Y lo expulsó Yahvé Dios del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, lo primero es que el hombre llamó a su mujer Eva, y fíjense que le da un título ya muy importante, madre de todos los vivientes, ¿no? Ya en el versículo 16 ya le había dado este privilegio, bueno, un privilegio con dolores, ¿no? Ya le había dicho ya que iba a ser la madre de los vivientes, cuando dice, tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos, ¿no? Entonces ya Eva tenía digamos, tenía ese papel en la historia, ¿no? Recordemos que esto es un mito, estamos hablando que entonces lo que está planteando la palabra es que en la concepción de Israel, la mujer siempre tuvo el papel de ser madre de todos los vientres. Eso es muy importante porque va generando como las responsabilidades del ser humano, ¿no? Entonces, otro elemento importante es que recordemos que antes Adán le había dado un nombre genérico que era varona. Recordemos esa palabra hebrea ish y la mujer ishah, que decíamos que el femenino era esa A y esa H. Entonces, de Ish, que es varón, y Shah, que era varona, pero ahora ya sí tiene un nombre ya más claro, ¿no es cierto? Y es muy bonito porque es un nombre que está puesto en clave de la vida, ¿no es cierto? Es decir, la mujer en sí, es decir, desde el inicio en la mente del pueblo de Israel estaba como la generadora de la vida. Es decir, como tanto es así que en Israel, a pesar de ser un pueblo tan machista, Israel era y es, como nosotros, un pueblo muy machista, pero también ocurre en otras culturas, pero solamente usted es judío si es de mamá judía. Si usted es de papá judío y una mamá extranjera, no es un judío legítimo, porque es la mujer la que le da la legitimidad. ¿Por qué? Porque desde el principio es pensada como la generadora de la vida. ¿Bien? Poco ahí como viene del hebreo, etc. Luego, aquí a mí me parece este texto muy bello, porque cuando dice Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. A Dios le dio pesar, o sea, por eso digo allí, antes de ser expulsados del jardín y enfrentar ese mundo hostil, pues que va a ser muy distinto a lo que era el jardín del Edén. Por eso nosotros tenemos la idea del paraíso. En el paraíso todo lo tenían. Por eso a veces dicen que a veces nos aburrimos de vivir bien. Entonces Adán y Eva se aburrieron de vivir bueno, de vivir bien, y entonces, claro, les va a tocar vivir en un mundo hostil, pero fíjense que Dios muestra la preocupación por el bienestar de Adán y Eva, que es el bienestar por la humanidad. Dios termina aceptando a Adán y Eva tal y como son, con sus pecados, pero
preocupado de que no les falte una túnica para el frío, ¿no es cierto? Además, para que puedan esconder su desnudez. Entonces, yo creo que Dios reconoce y asume la debilidad humana. Dios no rechaza nuestra debilidad, ¿no es cierto? Por eso esa frase final me parecía muy bonita cuando uno dice, Dios, a pesar de que fue rechazado por Adán y Eva, no rechaza a la humanidad. Es decir, es un Dios, esas imágenes tan bonitas donde aparece un Jesús tocando el corazón del ser humano, es eso. O sea, Dios siempre está, digamos, como dispuesto a atendernos. Luego dice, y dijo Yahvé Dios, resulta que el hombre ha venido a ser, aquí es donde está como el problema serio, ¿no es cierto? Dice, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Es decir, lo que hace Dios es que acepta que el hombre le robó un atributo, el de ser como Dios, o sea, el ser como norma suprema. Eso ya quedó listo. Pero la preocupación de Dios es que alargue su mano y tome el árbol de la vida y así logre la inmortalidad, es decir, que viva para siempre. Entonces ahí donde Dios lo que hace es impedir que le robe el otro, le arrebate el otro tributo, que es el de la inmortalidad. Entonces fíjense que esa es una cosa como muy interesante y que aparece como a lo largo de muchos textos bíblicos donde, y que está como desde Génesis 1, es decir, ¿qué es lo que acepta Dios? Que realmente somos imagen y semejanza de Dios. Es decir, tenemos todos los atributos de Dios, tenemos todas sus bondades. Lo que Dios no puede permitir es que se alargue la mano y también controlemos el atributo de la inmortalidad. O sea, en el fondo lo que hacen es que los sabios aprovechan este mito de Adán y Eva para decirle al pueblo, mira, una de las razones por las cuales fuimos invadidos y llevados al exilio a Babilonia fue por desobedecer, porque rompieron la alianza con Dios, quisieron ser como dioses y tenían la ambición de la inmortalidad. Eso se nota en los pueblos, ¿no? Entonces, digamos que los sabios van diciendo, mira, este relato de Adán y Eva lo que nos está tratando ellos están tratando de explicarle a la gente es que Dios no fue el culpable porque lo hizo todo bueno, pero sí es el ser humano culpable porque se deja llevar del barro, de la terrenalidad, y además porque tiene ese bendito pecado de querer ser como Dios, de querer ser norma suprema, de no tener por encima a Dios, y ese pecado que lo tenían los monarcas, los reyes, los poderosos y también gente del pueblo, es el que lleva a un pecado ya no solamente individual, sino un pecado social. Bueno, aquí yo no me voy a detener porque este es un tema de exégesis, cuando dice pues que después de expulsarlos delante le puso querubines y tal, eso realmente eso se toma de unos mitos sumerios y de unos mitos que hay en Babilonia, donde realmente habían unos seres que llamaban carabú, que de ahí viene lo de querubines, que eran unos seres con cuerpos de toro, patas, león, etcétera. Ahí no me quiero detener. Bien, voy a detenerme unos minuticos porque siempre la pregunta es el pecado original, o sea, ¿por qué? Y voy a decir dos o tres palabritas sobre eso, porque el pecado original, que ahí uno puede hacer una interpretación fundamentalista o una interpretación liberadora, una interpretación, digamos, más de tipo de perspectiva social, pero en el fondo, la teología del pecado original lo que busca es explicar por qué la condición humana está marcada por la fragilidad, por el pecado de alguna manera, es decir, y no es una herencia que semamos, digamos, como una cosa personal, ¿no es cierto? Entonces, estamos, digamos, marcados por la fragilidad, por el sufrimiento y por una inclinación al mal, ¿no es cierto? Esta teología del pecado original tiene, digamos, dos fuentes bíblicas, ¿no? Uno es Génesis 3, que es el que acabamos de ver, donde se narra la desobediencia de Adán y Eva. Entonces la idea era que el pecado original es por culpa de Adán y Eva que pecaron y entonces nosotros cargamos con ese bendito pecado, ¿no? Pero por otro lado está Romanos, donde San Pablo compara a Adán con Cristo.
Es decir, a partir de estos textos bíblicos, la iglesia ha comprendido que el pecado original no es un acto personal. Es decir, nosotros no nacimos porque hemos pecado desde que nacimos. No, no, no. Es una condición que heredamos. No es porque el niño ha pecado. Es decir, cada que nace un niño ya no, no, es un pecado y que lo hemos interpretado un pecado social que se hereda, ¿no? Entonces, fundamentos bíblicos de esto. Primero el Génesis, como hemos dicho. Este relato de la caída de Génesis 3 que acabamos de ver, se trata de la desobediencia de Adán y Eva cuando comen el fruto prohibido. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Primero, se rompe la armonía original con quién, con Dios, y lo vemos porque ellos se esconden. Rompen la armonía con ellos, con ellos mismos porque sienten vergüenza. Rompen la armonía con los demás porque es la culpa mutua y rompen armonía con la creación, el trabajo y el dolor. Entonces, ese relato de la caída, repito, ese es el pecado que heredamos, ¿no es cierto? Es el que se rompe esa armonía original con Dios. Pero luego llega Pablo, llega Jesús, y Pablo muy bien en Romanos, ahí en el capítulo 5, hace reflexión muy bonita, esa relación de Adán con Cristo. Entonces dice, recuerdan este texto, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, por Cristo también entró la gracia, ¿no es cierto? Entonces, lo que trata de decir Pablo en Romanos es, en Adán encontramos un acto de desobediencia que lleva al pecado y la muerte para todos. Pero en Cristo, que es el nuevo Adán, ahí hay un acto de obediencia. Recuerden esa obediencia, recuerden a Jesús en el huerto de los olivos y luego al final en la cruz, que se haga la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Es una obediencia absoluta al proyecto de Dios, lo contrario a Adán y Eva. Y entonces eso nos permite la gracia y la vida para todos. Entonces, en última, ¿qué es lo que hace Cristo? Repara la caída y restituye la gracia. Por eso es que no podemos seguir diciendo que nacemos con el pecado original, porque entonces no creemos en Cristo. O si no, ¿para qué vino Cristo? La muerte y resurrección de Cristo inician una nueva creación. Entonces no nos podemos quedar en el pecado de Adán. No, no. Nosotros nos quedamos es en la gracia de Cristo. Eso nos pasa un poco lo que nos pasa en Semana Santa, que nos quedamos celebrando más el Viernes Santo y hay más gente en las procesiones y en todo que en la Pascua y en la resurrección, que es como lo más importante, ¿no? Lo mismo acá, o sea, pensamos el pecado desde Adán y Eva y no desde la gracia de Cristo. Y eso es muy importante porque es recuperar una teología más de la esperanza, más de la vida, ¿no? Entonces sabemos que la muerte es un paso necesario para la resurrección, pero la clave está en la resurrección. Sabemos que hay un pecado social que heredamos, pero no está puesto en Adán, sino en la gracia que a través de Cristo lo ha reparado, ¿cierto? Trento, el concilio de Trento, es el que va, digamos, en esa pelea que había con el protestantismo. Entonces él va a dejar definido esto como una información más de tipo académico, que nos quede un poco lo que piensa el concilio de Trento. Ustedes saben que el concilio de Trento fue una época muy difícil de la iglesia porque había pasado la reforma protestante. Entonces la iglesia a través del concilio trató de fue un concilio para responder a muchas de las cosas de la reforma protestante. Uno de los temas era el pecado original. Ellos dicen se transmite por generación, no porque le damos una culpa personal de Adán, sino porque nacemos en una humanidad que ya perdió la gracia original. Fíjense que ahí es como importante eso, insistir en que no es que el niño nace con un pecado. No, señor, eso no funciona así. Se trata de un estado, no de un acto cometido por cada persona. No se hereda la culpa personal, sino una situación de privación de la gracia. Implica la pérdida de la santidad y la justicia original. Y es borrado por el bautismo, aunque permanece, dice el Concilio de Trento, la concupiscencia. Entonces, ¿qué implica el pecado original? Implica que la humanidad perdió la gracia y la armonía original con Dios, consigo mismo y con la creación. Y ojo aquí, aunque seguimos siendo esencialmente buenos por la gracia de Cristo, porque Dios nos creó buenos, nuestra naturaleza quedó, digamos así, herida. Quedó con un rayoncito.
Y eso se manifiesta en lo que se llama la concupiscencia, es decir, la inclinación al mal. Y ahora vamos a ver esa inclinación del mal, esa animalidad que llevamos por dentro, ¿no es cierto? Esa dificultad para hacer el bien, etcétera, etcétera. Entonces, Cristo es el nuevo Adán, eso hay que reiterarlo. Cristo aparece como el nuevo Adán, su y su muerte restauran esa posibilidad, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y ya decíamos que en el bautismo el pecado original es perdonado y se recibe la gracia santificante, ¿no? Aquí no las voy a leer, hay unas posturas, por eso les decía ahora, la Iglesia Católica mantiene esa doctrina agustiniana trentina, donde el bautismo limpia la culpa del pecado original, etcétera. En cambio, las iglesias ortodoxas, que son las iglesias que están en Grecia, en Rusia, donde hay bastante, la iglesia dominante en Rusia, por ejemplo, las iglesias o la iglesia ortodoxa, ellos hablan más de un pecado ancestral, más que de un pecado original, hablan de un pecado ancestral. También hablan de la culpa heredada pero sobre todo en las consecuencias existenciales. Y está el protestantismo, donde ellos hablan de que el pecado original corrompe totalmente la naturaleza humana. Esta es una posición muy fuerte del calvinismo y luteranismo, que luego muchas otras iglesias protestantes, digamos, ya no son como tan radicales. Pero no nos quedemos en esto, solamente que ustedes noten que hay diferentes posturas en las diferentes iglesias cristianas sobre el pecado original. Y quiero insistir en las perspectivas modernas y críticas, ¿no es cierto? Hoy, en esta teología de hoy, y es importante, se enfatiza sobre todo la dimensión social y estructural del pecado original. Esa es la dimensión social y estructural, ¿verdad? No es una condición personal, sino que explica la tendencia humana a crear estructuras de pecado. Entonces, el pecado que yo heredo son esas estructuras que hay de injusticia. Ustedes imagínense cuando teníamos, digamos, la esclavitud en el mundo. Todo el que nacía y no solamente los que eran negros, sino también los blancos o los indígenas, todos nacían en una estructura pecaminosa, que era la esclavitud. Hoy cuando, por ejemplo, en estos países nuestros se nace en medio de unas estructuras de injusticia, de violencia, pues todo el que nace carga con esa situación, ¿cierto? Bueno, luego también hay una perspectiva moderna de diálogo con la ciencia, sobre todo el tema de la evolución y también de la experiencia universal del tema de esa perspectiva del bien y la tendencia hacia el mal, que repito, lo explico ahora en un cuadrito con el cerebro. En síntesis, la teología del pecado original nos recuerda dos cosas fundamentales: la dignidad y la fragilidad del ser humano. Por tanto, la necesidad de la gracia en Cristo que sana, restaura y conduce la plenitud. Voy a dejar de compartir por si hay alguna inquietud sobre que es un tema bastante. No nos podemos ir más de 3-4 minuticos. Yo sé que pueden haber muchas preguntas, pero salgamos solamente 2 o 3 si hay alguna pregunta. Si no, pasamos al próximo tema. Guillermo. Padre, muchas gracias. Sí, no, una sola inquietud. Según estos escritos, tenemos a Cristo como el gran, digamos, redentor y que nos devuelve la gracia hasta cierto punto. ¿Y qué con las personas antes de Cristo? Claro, Las esa que es una, existieron antes de acá. claro, esa es una muy buena pregunta, porque ocurre, la vez pasada yo les decía que una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy claro, y esa discusión la hacíamos a veces con algunos pastores de algunas iglesias, era por la centralidad de la palabra de Dios, porque casi que en un momento llegaba a pensarse que la palabra de Dios era la que salvaba, y lo que salva no es la palabra, el que salva es Cristo, ¿no es cierto? Porque si la palabra salvara, no se hubieran salvado, como les decía la vez pasada, ni Abraham ni Moisés, porque ellos no conocieron la Biblia. Ocurre lo mismo, es decir, la gracia opera, Guillermo, a través de Cristo, aún en aquellos que no alcanzaron a conocer a Cristo porque no habían llegado. Esa es la historia de la salvación. Es decir, recuerden y yo lo insisto todas las veces que sea necesario, nosotros, la Biblia es una lectura religiosa de la historia de un pueblo, donde Dios es un maestro pedagogo, donde el pueblo no puede entender. O sea, ¿por qué entonces la pregunta? ¿Por qué Cristo no vino al principio en vez de Adán y Eva o en vez de Abraham? Hubieran mandado de una vez a Cristo, no.
es la pedagogía, ¿no? Entonces lo que hace Dios es que primero, recuerden que habíamos dicho, primero para poder agradar a Dios había que sacrificar un hijo, como Abraham, luego sacrificar un animal, pero luego viene Cristo que se ofrece como sacrificio, ¿no es cierto? Entonces, y eso está claramente planteado en el Concilio Vaticano II, cómo la redención de Cristo cubre a todos los que están antes, que están, digamos, en la perspectiva de Dios. Entonces, ahí siempre la clave es la pedagogía de la salvación. Cristo llega para cerrar un camino que ya había abierto Dios. Y quienes caminan, por ejemplo, Abraham, ¿cómo no se va a salvar Abraham, Isaac, Jacob? Y no conocieron a Cristo. Tampoco conocieron la palabra de Dios, pero sí conocieron la creación a Dios. Padre, buenas noches. Buenas noches. Quisiera, me he quedado un poquito de duda, no sé, o no lo he entendido, porque yo me pregunto, ¿no? Si Adán surge de un mito, ¿por qué se dice que Cristo es el nuevo Adán? Eso es lo que no entiendo. Están comparando a Cristo con un mito que no ha existido, digamos. Sí, sí. A ver, aquí también acudo, digamos, digamos, a la comprensión histórica, ¿no? Nosotros hoy como exégetas podemos hacer el análisis que Adán y Eva fueron unos mitos. O sea, repito que recuerden, no, o sea, no es que Adán y Eva no hubieran existido, o sea, no existieron como personas, no había una señora que le llamaba Adán y un señor que le llamaba, un señor Adán y una señora que llamaba Eva, no, no. Existieron un primer hombre y una primera mujer. Y desde que hubo la primera mujer fue la madre de los vivientes. Y desde que nació el primer Adán estuvo ligado a la tierra, por eso Adán de Adamaj, de tierra, es decir, esa es como la enseñanza, ¿no es cierto? Eso es como lo que es más importante, ¿no? Entonces, digamos que ese es el estudio que uno hace exegéticamente, ¿no? Pero el texto como tal habla de Adán y Eva. En la época de Jesús, donde alguien se hubiera atrevido a cuestionar a Adán y Eva, lo hubieran mandado al paradón, a eso lo hubieran con seguridad, ¿no es cierto? Es decir, eso no se cuestionaba. Y yo insisto en lo siguiente, es decir, uno para salvarse no necesita saber que Adán y Eva, el texto de Adán y Eva era un mito, no. Usted para salvarse necesita saber que hubo un primer hombre y una primera mujer que la embarraron, que pecaron. Eso es lo importante. Eso es lo que está en el texto. Eso es lo fundamental. Lo que pasa es que nosotros cuando venimos a un estudio de Biblia, damos un pasito más allá. Y entonces con ese pasito más allá empezamos a hacer un estudio más académico y más intelectual, pero eso no lo hicieron los primeros apóstoles, no lo hicieron. Entonces, claro, cuando se habla de Cristo, se habla del Cristo de un nuevo Adán. Y aún yo, sabiendo que el relato de Adán y Eva es un mito, yo puedo decir que Cristo es el nuevo Adán, porque cuando yo leo el texto de Génesis capítulo 3, hay un Adán y hay una Eva. Solo que cuando lo saco a hacer un estudio exegético, entra el tema del mito tal. Pero si yo lo leo tal como está ahí, realmente Cristo es el nuevo Adán, porque si por un hombre entró el pecado, por Adán, por otro que es Cristo nos entró la gracia. Entonces, yo sé que es muy difícil de explicar y a veces es como darle muchas vueltas, pero debemos caer en cuenta que estos textos los estamos nosotros estudiando intelectual y académicamente en una segunda fase, pero en la primera está. Y en tiempos de Jesús, no, nadie hubiera dicho que era un mito ni nada por el estilo. Entonces, eso tiene esa lógica. Nicolás, en la última intervención para que ya pasemos a... Padre, yo me atrevo aquí a cogerle la palabra un poco y a poner en exposición lo que un profesor mío de dogmática nos enseñaba respecto a esta interpretación, pues para que nos quede claro a este tipo de preguntas. Él nos decía que hay dos conjuntos, o sea,
ubiquémonos en las leyes de conjuntos de matemáticos. Y hay dos conjuntos grandes que es realidad y verdad. Ajá. Dentro del conjunto de la realidad hay un conjunto más pequeño que es el que podemos llamar el Génesis o Adán y Eva. Pero digamos que en esos dos conjuntos grandes hay una intersección o se unen y hay un pedazo de Adán y Eva que hace parte de la realidad. Entonces, cuando hablamos de Adán y Eva, por ejemplo, y hablamos de inspiración divina, tenemos que hablar que no siempre tiene que ser histórico, pero sí estamos hablando de que es realidad, de que es verdad, de que es palabra de Dios. Entonces, aunque no sea histórico, es palabra de Dios. Y aunque no sea, y no necesariamente lo que no es palabra de Dios tiene que ser histórico, pero pues eso no importa. Lo importante es que nos quede claro que aunque sea palabra de Dios y no sea histórico, es palabra de Dios y es real. Perfecto, y recordemos, Nicolás, bien, gracias por la intervención, y eso, digamos, me parece muy pertinente, porque recuerden lo que hemos también dicho varias veces, ¿no es cierto? Los mitos, aunque no sean historia, no son mentira, porque tienen una verdad, y esa verdad es porque hay una inspiración por parte de Dios, que es el que hace que sea palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos del mito, no es una mentira, es una verdad dicha con símbolos de una manera distinta, como cuando decimos a la mujer, yo te amo con una rosa roja. Usted ni siquiera tendría que decirle nada, con entregarle la rosa ya hay un lenguaje, hay una verdad, ¿cierto? Bien, voy a la última, yo vi una mano, pero ahora sí la última, pero ya se me perdió la mano que estaba levantada. Era Maribel, padre. Maribel, adelante. Bueno, entonces yo voy a continuar porque el tiempo... Aló. Sí. Y Maribel, la escuchamos. Buenas noches. Bueno, yo con relación a lo que el padre estaba diciendo Disculpe que hay alguien que tiene un micrófono por ahí. Sí, ya estamos buscando, padre, para silenciar. Ánimo, Maribel. Gracias, padre. Con relación a lo que el padre decía del nuevo Adán y la Virgen, sobre el dogma de la Virgen, yo estuve mirando una película que se llama El Rey que defiende a la Virgen. Creo que ese es el título que se arrojaría en español. Entonces se trata del hermano John, que era un hermano agustino, que iba en contra de los dogmas de los dominicos de esa época del año 1300, donde él expresa todo lo relacionado en base a los estudios que ellos habían hecho de cómo la Virgen puede llegar a ser virgen a través de su proceso de su gestación y de su parto, para demostrar que realmente tiene ese dogma de ser única, ¿no? De ser virgen, casta y pura. Entonces, eso era lo que quería compartir, padre. Muchas gracias. Muy bien, a usted muchas gracias. Voy a compartir pantalla y entonces voy a pasar al siguiente. Perdón, permítanme. Voy a pasar al siguiente, que es este. Bueno, vamos entonces al capítulo 4, al muy queridísimo Caín y Abel. Bueno, casi siempre nos quedamos con el texto del relato de Caín que mata a Abel, pero aquí vamos a ver, el capítulo 4 tiene dos partes muy importantes. Primero, Génesis 4:1-16, que es Caín y Abel. Bien, antes de avanzar, digamos, para recapitular con lo anterior, es importante recordar que estamos en Génesis capítulo 4, pero que en Génesis capítulo 2, ¿sí?
Qué pena. ¿Podría volver a presentar pantalla? Es que acá está una pantalla al frente, entonces no estamos viendo bien la presentación. Volvamos a compartir pantalla a ver si cambia la presentación. Bueno, vamos a esperar un segundo porque sí es probable que hayamos perdido la conexión con el padre Agustín. Regáleme un segundo, por favor. Bueno, el padre Agustín entonces salió para volver a ingresar. Vamos a darle unos segunditos. Mientras tanto, aprovecho que ya se han conectado más personas. En el inicio les estaba recordando que en el correo que les envié hoy también les compartía el enlace para la inscripción al espacio de formación que tenemos la próxima semana con la fundamentación bíblica del Adviento y la Navidad. Entonces, invitarlos, animarlos a que se inscriban. Recordarles también a los que están aquí en Medellín que mañana tenemos nuestro recorrido presencial por la muestra bíblica, que están cordialmente invitados e invitadas, que agradezco si pueden diligenciar también ese enlace de inscripción para que sepamos con cuántos vamos a contar por allí en ese espacio. Aquí les he estado compartiendo la asistencia para que por favor ustedes bien juiciosos la diligencia. Recuerden que deben diligenciarla en el enlace. Si colocamos aquí en el chat, no lo va a reconocer. Necesito que lo diligencien, por favor, en el enlace de asistencia. Bueno, ¿qué otros pendientes tenemos por allí? Les compartí más material la semana pasada, ¿cierto? Espero que lo hayan estado recibiendo. Y también quería comentarles que hubo algunos correos que, bueno, algunas personas no registraron su correo como tal, sino que colocaron, por ejemplo, unos números, unos ceros o todo esto. Entonces tengo por lo menos unos 10 correos de personas a las que no les debe estar llegando la información. Entonces voy a colocar también aquí en el chat el correo del programa, por si alguien pues no ha recibido la información, me puede escribir para agregarlo o agregarlo. Entonces, pues bueno, por acá voy a pedirle a Rodri que entonces nos comparta uno de los videitos que hemos tenido por allí en pausa para compartirles y que pues
por cuestiones de tiempo no hemos podido hacerlo. Vamos a ir compartiendo, mi Rodri, los videitos de la especialización. También si hay alguna duda o inquietud, pues bueno, aquí estamos. Nene, ¿me escuchan? Sí, padre. Rodri, deténlo, por favor. Sí, padre, sí le escucho. Voy a tratar de compartir ahí, disculpe que les interrumpa el video, a ver. No se preocupe, padre, que aquí estamos esperándolo Ahí a listo, usted. Sí, está compartiendo, ya vemos su pantalla. Voy a ver si entonces voy 4. Sí, señor, ahí está abriendo. Perfecto. Solo ampliar la presentación. Bien, entonces, disculpen, aquí estamos, entonces, ahí se está viendo, ¿cierto? Sí, señor, solo que tenemos una notificación al frente. Podría de pronto cerrar la notificación del Google Drive y colocar la presentación completa. Ahí está, ¿sigue estando la notificación? Sí, señor. Aquí, a mí no me aparece. Bueno, no sé, yo también la veo. ¿Alguien más la ve? Rodri, ¿usted ve? Ahora sí, padre, ya. Perfecto. Bueno, entonces aquí, perdóneme por el tiempo, estamos entonces, les decía que aquí estamos, que después del pecado original de Adán y Eva, vamos a entrar al pecado original de Caín. ¿Cuál es el pecado original de Caín? La violencia, ¿no es cierto? Eso es clarísimo. No me voy a detener mucho, aquí está el texto bíblico. Conoció el hombre a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Y fue Abel pastor de ovejas y Caín un labrador, un campesino. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por la cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Entonces, voy a decir 2 o 3 cosas del texto, ¿no es cierto? Lo primero es que el texto va a mostrar como 3 grandes diferencias, ¿no? Una primera diferencia es una diferencia de tipo cultural. Es decir, Caín representa a los labradores, a los campesinos, y Abel va a representar a los pastores seminómadas. Los campesinos que estaban más asentados, digamos que en aquel tiempo eran como las ciudades, porque era gente que estaba asentada. En cambio, los pastores eran seminómadas. Eso es importante. La otra diferencia son las diferencias de culto. Abel tiene un culto, un tipo de ofrenda, y Caín tiene otro tipo de culto, de ofrenda. Y la tercera diferencia ya es la preferencia de Dios, que ahí también hay diferencia, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que es importante entender, no? Eso es eso que define Abel, pastor de ovejas, y Caín, labrador. Como decimos, Abel era un pastor y Caín era un campesino. Y aquí hay un conflicto, ojo, un conflicto que está en la mente de los israelitas, los sabios de Israel, cuando comienzan a construir estos relatos bíblicos. Ellos en Caín van a ver a los campesinos, a las ciudades más asentadas, y como decíamos, Abel, un pastor seminómada. ¿Con quién se identifican los israelitas? Con Abel, porque era un pastor seminómada. Ellos eran pastores seminómadas. Y ya hemos dicho en otras ocasiones que los judíos, los israelitas, tenían en su memoria que cuando fueron pastores seminómadas, fueron muy perseguidos por las ciudades o por los asentamientos campesinos. Es decir, los estrujaban, los explotaban, los humillaban. Entonces, digamos que en la mente de Israel jamás iban a preferir
a un campesino que a un pastor seminómada. Entonces, como el que escribe, y aquí es donde uno dice, ¿será que se está manipulando a Dios? No, no. A Dios se le está poniendo en su boca lo que el pueblo de Israel tiene claro. Es que él prefiere la oblación, el culto, prefiere a los pastores seminómadas porque no puede preferir a los campesinos o a las ciudades porque habían sido culpables de mucho sufrimiento. Eso lo ve uno muy claramente cuando ustedes, si se ponen a leer Génesis a partir del capítulo 12 que comienza con Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, ustedes van a ver que Abraham, Isaac y Jacob tienen muchos problemas con campesinos, con asentamientos urbanos. Entonces, eso está muy claramente en eso. Las dos ofrendas, con seguridad que las dos ofrendas, tanto la de Caín como la de Abel, estaban ofreciendo lo mejor que ellos tenían. Seguramente los mejores frutos de la tierra los recogió Caín, preocupado por la oblación a Dios, y los mejores frutos, y Abel también, digamos, el animal como primogénito, el mejor. Y entonces ambos se lo presentan como lo mejor, se lo presentan a Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Simplemente que acepta lo de Abel y no la de Caín. Pero lo que hay que quedar claro es que Dios no está diciendo que no acepta, no, simplemente prefiere el de Abel por lo que hemos dicho, porque los sacrificios de Abel simbolizan los sacrificios de los judíos. En cambio, los sacrificios de Caín, que representan a los campesinos y las ciudades, eran los de los cultos cananeos. Entonces, no había manera de que hubiera una preferencia por el de Caín. Hay otra cosa que me parece, y con eso termino, que es muy importante, es que en el fondo yo creo que el autor sagrado, que es un autor probablemente de la tradición ya vista, él pretende subrayar la libertad de Dios, es decir, Dios tiene libertad para elegir. Eso es muy importante, es muy importante. Y es que fíjense, esa frase que nosotros decimos que Dios escribe derecho en líneas torcidas, si ustedes recuerdan que en Israel siempre la herencia era el primogénito. Pero ¿qué pasó con Jacob y Esaú? Se dice que por un plato de lentejas Esaú vendió la primogenitura. ¿Y quién terminó siendo el líder? Jacob. David era el más pequeño y terminó siendo ¿qué? El líder, el rey. Es decir, Dios rompe como con esas lógicas a veces que tenemos nosotros y eso. Pero lo importante es que Dios tiene la libertad de elegir. Y por eso recordemos los textos de Jesús, que Jesús eligió a quien él quiso. A quien él quiso. Por eso la vocación es un llamado de Dios y Dios elige a los que él quiere. Eso lo querían dejar clarísimo desde el principio los sabios de Israel. Dios es libre de elegir y simplemente él no rechazó a Caín, eligió el de Abel. Ese es el asunto, ¿no es cierto? El problema ya es lo que pasa con Caín. En el texto de 6:9 dice, Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? No es cierto, aquí esta pregunta me parece muy bonita, no es cierto que si obras bien podrás alzarlo como una nueva oportunidad para Caín. Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera, y cuando estaban en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Miren esta imagen. Esta teoría les había dicho yo que la trabaja mucho el padre Gonzalo de la Torre. Es el animal que llevamos por dentro. Fíjense que en el texto y en el anterior al final dice, en el versículo 5, mas no miró propicio a Caín, por lo cual se irritó Caín. Se irritó en gran manera. Y luego aquí dice que el pecado acecha como fiera. Es porque en el fondo todos tenemos un animal que decíamos la vez pasada, es el que atrapa, es el que tiene la codicia, la ambición. Y eso se debe como a los tres cerebros que nosotros tenemos.
Nosotros tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro límbico y otra parte del cerebro, el neocorte, ¿no es cierto? Si ustedes ven, el reptiliano es el que está en grisecito, el límbico es el que está como rojito y el azul es el neocorte, ¿no es cierto? De los animales compartimos, de los animales compartimos dos cerebros, el reptílico y el límbico. ¿Qué es lo que hace el reptílico? Es el que maneja los instintos, buscar alimentos, defender el territorio, la familia, incluso hasta la muerte. Eso es lo que hace el cerebro reptílico. El límbico maneja las emociones que están relacionadas con los instintos. Aparece la memoria. Por eso hay animales que tienen memoria, así como nos acerca a la animalidad, ya nos acerca un poco más el límbico a la humanidad. Entonces, el cerebro reptílico y límbico muestran la animalidad del ser humano, pero el neocórtex, ese es el propio del ser humano. Ese es el que nos diferencia de los animales. Ese es el de la libertad, el del libre albedrío. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la idea la debe tomar es el neocórtex y no dejarnos llevar por el reptílico y el límbico. Entonces, eso que dice Dios, que el pecado acecha como una fiera que te codicia y que uno tiene que dominar. Y dice aquí, y a quien tienes que dominar, tenemos que dominar el reptílico y el límbico y permitir que las decisiones las tomen neocortes. El problema es que nos dejamos llevar muchas veces por ese cerebro reptiliano que es el que busca alimentos, defiende el territorio, incluso hasta la muerte, que quiere atrapar, que quiere hacer todo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ese elemento que es fundamental, el de eso que nos acecha. A mí me parece que esta interrogante del versículo cierto, no es cierto que si obras bien podrás alzarlo, es como toda una pregunta muy paternal. O sea, Dios se muestra de todas maneras como un papá diciéndole a Caín, hombre, Caín, ve, hay un camino alternativo. Antes que sea demasiado tarde, ¿usted por qué no cambia? ¿Por qué no se arrepiente? Pero ¿qué va? Caín estaba actuando con la parte del animal, el que atrapa, el violento, el que rechaza. Entonces, ahí me parece a mí que ese es el contraste entre un llamado por parte de Dios que me parece muy conmovedor. Caín, hermano, mire, si no es cierto que si obras bien podrás alzar también tu ofrenda, ¿qué problema hay? No sé. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Caín fríamente, muy fríamente, según el texto, porque fíjense que es un versículo. Caín dijo a su hermano, vamos afuera y ¡pum! Lo mató. Eso es un versículo, una cosa muy fría, ¿no es cierto? No hay ningún diálogo. Mientras Dios utilizó el diálogo con Caín, Abel no utiliza ninguna palabra. Resuelve el conflicto sin palabras, solo con la violencia. Mata a su hermano. En el versículo 9, Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios echa de menos a Abel, y eso me parece a mí también muy bonito, porque nuestro Dios no es un Dios impersonal, no es un Dios que se olvida, no, Dios es un Dios cercano que está preocupado por sus hijos, ¿no es cierto? Y sobre todo se muestra cercano con las víctimas, con los más indefensos. Entonces, la pregunta ¿dónde está tu hermano Abel? Es una pregunta que es un poco al estilo de la que le había hecho a Adán, ¿dónde estás? En cambio, a una respuesta, a una pregunta de Jesús como tan tierna, ¿dónde está tu hermano Abel? Porque está preocupado por Abel. En cambio, la respuesta de Caín responde con otra pregunta, una pregunta que suena como grosera y retórica. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces, ¿en qué estamos aquí? ¿No es cierto? Que el fratricida, que es Caín, se encara con Dios. Un Dios que está preocupado por Abel, un Dios que le estaba buscando otra oportunidad a Caín, pero no. Realmente el fratricida se encara con el Señor y hace del egoísmo la ley suprema. O sea, recoge el pecado de Adán y Eva y hace, digamos, de su egoísmo la norma suprema. Entonces Adán lo que hace es que rompe con Dios, así como Dios había roto con Dios al renunciar a ser su hijo, Caín reniega el ser hermano. Si Adán renunció a ser hijo, Caín renuncia a ser hermano. Este término hermano es muy importante. Si nosotros leemos los textos que estamos viendo
hasta acá, hasta el versículo 16, aparece, la palabra hermano aparece 7 veces. Porque hay una cosa que el texto quiere dejar como claro, ¿no es cierto? Que el enfrentamiento entre hermanos es un fratricidio, pero que todo homicidio es un fratricidio porque en el fondo todos somos hermanos. Entonces, cuando se mata a una persona, se está matando a un hermano. Finalmente está en la parte final, replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Si oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo, pues bien maldito sea lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces Caín le dijo a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le respondió, al contrario, quien quiera que te matare a Caín lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrara lo atacara. Caín dejó la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, el oriente de Edén. Entonces, a esa pregunta de qué has hecho y se oye la sangre que clama desde el suelo, es la que ya decíamos que es la preocupación, es una preocupación por lo que también ha sido su hijo. Dios sabe que se ha equivocado Caín, ¿no es cierto? Y esa pregunta la hace como desde esa perspectiva, pero también deja claro el hecho de que se oye la sangre de tu hermano clamar desde el suelo, es que con sangre no se puede sembrar la tierra. Y si de algo de esto sabemos, somos nosotros los, especialmente digo aquí que hay de varios países, pero los colombianos, con la violencia fratricida que hemos vivido por tantos años, realmente el suelo de nuestras regiones está manchado con mucha sangre, ¿no es cierto? Y lo que dice Dios es, ojo, con sangre no es posible que la tierra dé los frutos que debería de dar. Es decir, es de una manera simbólica hablando, ¿no es cierto? En última instancia, Dios lo que está viendo es que su proyecto de fraternidad ha fracasado. Y entonces él, como un juez, ese es un género literario muy común en la Biblia, pues lo que hace es que establece un juicio, está pidiendo cuenta, ¿no? Hay un delito de sangre con el cual Caín ha destruido la vida y la tierra. Entonces, ese suelo que ha sido regado con sangre fratricida, lo que hace Dios es que lo maldice, expulsa a Caín, le niega su fertilidad al suelo, y entonces el mundo se va a convertir en el espacio del eterno vagar de Caín, ¿cierto? Al final, en 13:14, cuando dice que mi culpa es demasiado grande, tal, Caín constata que su culpa es muy grande y que su destino es el destierro. Él ya lo tiene claro, y lo que le da más miedo es que cualquiera podría matarlo. Y es que uno hace las reflexiones estas, o sea, lo que el autor sagrado nos está diciendo con Caín, que está expulsado, que cualquiera puede matarlo, es muy simple. Es que lejos de Dios, el hombre, más que condenado a morir, ya está muerto. Es decir, Caín, por la distancia que toma de Dios, ya comienza a morir. Es decir, la muerte de Caín no es que alguien me va a matar, no, que es que usted ya empezó a morir en la medida en que usted con la violencia resolvió los conflictos, porque eso lo hace lejos de Dios y ahí comienza a morir. Y eso nos pasa a todos. Es decir, todos cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros resolvemos los conflictos con la violencia, comenzamos a morir también. Comenzamos a morir vagando por el mundo, con nuestras preocupaciones, con nuestros dolores, con nuestras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bonito del texto? Que Caín, como un aniquilador de la vida, merecía ser aniquilado. Pero el Dios de la vida, y aquí va metiendo Dios en eso que he dicho yo, que es la pedagogía de Dios. Dios va de a poquito enseñándole al pueblo algunas cositas como un buen catequista, como un buen pedagogo, y va a decir, vea, yo sé que usted mató a un Caín, debería tener la muerte, pero es que Dios es Dios y es el Dios de la vida. Y entonces Dios va dejando claro que Él no está por las ejecuciones ni siquiera de los más criminales. Y eso me parece muy claro porque, es decir, la justicia de Dios no incluye la venganza y la condena explícitamente, incluso advierte
que el que mate a Caín se va a meter en problemas, ¿no es cierto? Porque, digamos, el que a hierro mata, a hierro muere. No es la ley del talión, no es la muerte para resolver los conflictos. Entonces, Dios juez niega al hombre la facultad de dictar sentencias contra la vida. Esto es muy importante cuando decimos la postura de Dios de no matar a Caín, no permitir que nadie mate a Caín. Hoy se está trabajando mucho en el mundo, en Colombia, la Justicia Especial para la Paz que llama la JEP, que fue un grupo de jueces que se estableció cuando se hizo el proceso de paz con la FARC, pero en general en el mundo está trabajando hoy lo que llama la justicia restaurativa. No se nos olvide eso en la mente. Justicia restaurativa. Nosotros somos hijos de la justicia retributiva, es decir, a un pecado cometido hay una sentencia, es decir, o a un delito cometido, si usted cometió el delito de robar una gallina, tiene 1 año. Si se robó un banco, tiene 10 años. Si usted le pegó en una pelea de violencia, tal, tiene un delito. Entonces, de acuerdo a su delito, digamos que el Código Penal establece una pena. Eso es lo que llamamos la justicia retributiva, muy propia del derecho romano, ¿no es cierto? Pero se ha venido planteando una justicia que es la justicia restaurativa, que es la que Dios aplica con Caín. Es decir, a pesar de que usted es un victimario que ha matado o que ha afectado a las víctimas, por ejemplo, en la violencia, aquí lo que se está tratando de plantear es que no solamente la víctima pues tiene el derecho a restaurar, sino también el victimario, es decir, que debería buscarse la manera de que victimario y víctima puedan buscarse una manera de reconciliación donde la víctima pueda perdonar al victimario siempre y cuando el victimario pues esté en posición de, digamos, de reconciliación, de conversión, pero también que pueda indemnizar a la víctima, es decir, que repare a la víctima, ¿no es cierto? No solamente aquí, bueno, sí, muy bueno, perdón y tal, no, hay que reparar a la víctima, tiene que decir la verdad, tiene que reparar, eso, reparar a la víctima, eso es lo que llamamos la justicia restaurativa. Desafortunadamente nosotros, y perdónenme aquí ese secreto entre nosotros 50, 100, no sé cuántos estamos, es que a nosotros desafortunadamente la iglesia no entendió muy bien el evangelio y nos enseñó que solo la justicia retributiva. Y aquí en América Latina y ahora con esta teoría de Trump, a lo que hay es que matar al otro. Es decir, el que la embarra hay que matar, ese no tiene ninguna oportunidad. Y eso es todo, nosotros los colombianos decimos que es toda la filosofía paramilitar que desafortunadamente se impuso en nuestra generación. Y faltarán 2 o 3 generaciones para reparar eso. Y esa es una filosofía de que el que la embarró no tiene ninguna oportunidad. Eso hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo, no hay otra alternativa, ¿no? Y esa justicia retributiva nos ha llevado a que perdamos la oportunidad de que no es que se elimine la justicia retributiva, no, tiene que existir, claro, porque si hay un victimario que no quiere cambiar, pues se le tiene que aplicar la cárcel o estas. Pero hay, digámoslo así, la invitación, porque Jesús en eso bregó muchísimo, Jesús bregó muchísimo a la justicia restaurativa, los profetas también, es que cómo tratar de que el victimario también tenga una oportunidad con la víctima de buscar caminos de solución, repito, con verdad, reparación y todas estas cosas. Y si esto no funciona, pues se aplica la justicia retributiva. Pero eso de partir solo de la justicia retributiva nos ha hecho muchísimo mal. Bueno, yo no sé si los he confundido más de la cuenta, pero la idea de si nosotros queremos entender la postura de Yahvé con Caín es que en el fondo él tiene otra oportunidad. En el fondo él tiene una oportunidad. Y no va a ser fácil. Dios no se la pone fácil. No, al contrario, muy complicada se la pone. Tanto que lo tiene que marcar, ¿cierto? Para que nadie lo vaya a... Pero deja claro que esa marca es para que prevalezca la vida y Caín tenga como otra oportunidad. Esa es la justicia restaurativa. Muy bien. Bien, aquí vamos a pasar a la otra parte del capítulo 4 que casi nunca vemos. Y yo lo voy a pasar muy rápidamente
Porque mire, esto es una genealogía de Caín. Aquí mire, lo voy a leer muy rápidamente. Conoció Caín a su mujer que concibió y dio a luz a Enoc. Y Enoc, ¿qué dice? Estaba construyendo una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metushael. Metushael engendró a Lamec. Lamec tomó 2 mujeres. La primera llamada Adá y la segunda Silá. Adá dio a luz a Yabal, que vino a ser padre de quién? De los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano era Yubal, padre de cuantos tocan la cítara y la flauta. Fíjense que el nombre va ligado como a una profesión. Toca la cítara y la flauta. Sila, por su parte, engendró a Tubal Caín, padre de todos los forjadores de cobre y de hierro. Es curioso, ¿no? Hermana de Tubal Caín fue Naamá. Dijo Lamec a sus mujeres: Adá y Silá, oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Fíjense lo que dice Lamec: yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí. El típico Caín es Lamec. Y Caín será vengado 7 veces, más Lamec lo será 77. Bien, miren, nosotros siempre ponemos la atención en el relato que acabamos de ver, de Caín y Abel, que mató, y donde el pecado es resolver los conflictos de hermanos, de familia, con la violencia. Ese es el pecado. ¿Qué es lo que le están diciendo los sabios? Nosotros estamos en el exilio y estamos viviendo el mal porque nosotros resolvemos los conflictos es con la violencia. Muy típico de nosotros aquí en estos países nuestros, especialmente en Colombia. Resolver los conflictos por la violencia. Ese es un pecado de los pecados originales y lo seguimos repitiendo, ¿no? Sin embargo, también está esta descendencia y en la cultura hebrea el nombre significa la persona, el destino. O sea, el nombre es muy importante porque todo nombre tiene una definición y en esa definición representa lo que es la persona, ¿no es cierto? Entonces miremos lo que significan los nombres que nos han dicho. Enoc está relacionada con una ciudad que Caín está construyendo. Irad significa arno salvaje. Mehujael significa Dios es destruido. Metushael significa hombre ávido de poder. Lamed, descrito como el hombre de la violencia sin control. Adá significa adorno. Silá significa aderezo. Yabal, padre de los que habitan tiendas y crían ganados, etcétera. O sea, cada nombre tiene un significado. Pero nosotros vamos a ver que la descendencia de Caín lo que está tratando de decir es que en la historia de Israel hubo unos grupos de poder. Es decir, estos grupos que son los grupos, digamos, lo que nosotros llamamos hoy los grupos de poder dueños de los bancos, los grupos de poder dueños de los supermercados, los grupos de poder dueños ahora de todo el tema de la inteligencia artificial o dueños de las multinacionales de autos. Esos grupos de poder, lo que está queriendo decir Israel es que hubo grupos de poder en Israel que también fueron culpables del mal en Israel y del exilio en Babilonia. Entonces, por ejemplo, Enoc dice, está relacionado con una ciudad que Caín está construyendo. Aquí no me voy a detener, porque ustedes saben que no representa la ciudad, y la ciudad para los judíos significaba por la memoria de Egipto, por la memoria de Asiria, de Canaán, de Babilonia, para ellos significaba esclavitud y significaba muerte. Entonces, están los grupos de poder de las ciudades, donde está el poder político militar, donde está el poder administrativo económico y está el poder religioso. Estos grupos de poder de la ciudad siempre le hicieron mucho daño a Israel. Israel sufrió fuertemente a manos de la ciudad. Entonces, Enoc representa el grupo de poder de la ciudad. Yabal, descrito como los padres, los que habitan en tiendas y crían ganado. Fíjense qué tan interesante esto. Quienes habitan en tiendas y tienen ganado abundante son los que tienen el poder del dinero. Digamos que son el grupo de poder de los grandes terratenientes del ganado. La riqueza en aquella época no se medía por plata, por dinero, sino por la cantidad de ganado. Incluso es muy curioso porque en el latín, en la lengua latina, en el latín, dinero significa pecunia.
palabra derivada de pecus, de ganado. Fíjense qué tan curioso. Dinero, que cuando uno dice yo tengo pecunio, es decir, yo tengo dinero, que es en latín, es una palabra que viene de ganado, de pecus. Entonces, lo que está tratando de decir es que el poder del dinero, de la riqueza, como grupo de poder, y representado por Jabal, también, y que está en manos del grupo cainita, también hizo mucho daño a Israel. El otro grupo de poder es el de Tubal Caín, que es forjador de cobre y hierro. A ustedes les mencionaban cobre y hierro a un judío y se le venían los filisteos a la cabeza, porque los filisteos fueron los mejores en trabajar el cobre y el hierro. Entonces, quienes controlaban el cobre y el hierro controlaban el armamento. Yo no sé si ustedes han escuchado, esto es muy igualitico a lo que está pasando hoy con China. Porque yo no sé si ustedes han escuchado que China tiene del pescuezo a Estados Unidos. Lo tiene, pero del pescuezo por una cosa muy simple, porque el 80 o el 70-80% de las tierras raras que llaman, las tiene China. Y las tierras raras son una serie de minerales con los cuales se construye el armamento militar, con el cual se construyen los celulares, con el cual se construyen los chips, con el cual se construyen todo lo que significa para los desarrollos de las nuevas tecnologías. China tiene el 70 y el 80%. Por eso es que Trump no pelea con China, a pesar de que China es comunista. Y entonces Trump siempre viene peleando los comunistas en Colombia, los comunistas en Venezuela, los comunistas en Cuba, pero no se atreve a pelear con China, que es un país comunista. ¿Por qué? Porque tiene las tierras. En aquel tiempo los filisteos eran los que controlaban el cobre y hierro, son los que lo sabían trabajar mejor. Entonces ellos trabajaban armas, armadura, los carros de guerra, etc. Entonces este lenguaje, este grupo de poder que controla estas riquezas, también le hizo mucho daño a Israel. Luego Yuval como el que toca la cítara y la flauta. Es decir, este es un grupo de poder. No es que la Biblia no está contra la cultura musical ni nada por el estilo, sino que todos somos conscientes que hay grupos de poder que a través de la música, del arte, del cine, controlan la conciencia y la vida de la gente. Usted imagina lo que yo siempre digo con mucha vergüenza y también se los confieso aquí un secreto entre todos nosotros. Yo soy de los más viejos seguramente, pero cuando yo estaba chiquito vivía en Medellín, cuando tenía como unos 7, 8 años o 9 años, entonces íbamos a un teatro muy cerca de cine que llamaba el Olimpia. Y yo recuerdo esas películas eran muy famosas y uno no se perdía las películas del oeste. Y en esa época las sillas eran sillas que eran unas bancas de madera largas. Eso no es como ahora con sillones, no, eso eran unas bancas ahí largas. Y entonces uno iba a cine matinal en ese tiempo. Y yo ahora me pregunto, ay Dios mío, ¿yo cómo era capaz de hacer eso? Pero era que el cine se apodera de tu conciencia. Y entonces en esas películas del oeste, ustedes se imaginan cuando los americanos comenzaban a matar indígenas, los indios, y uno se paraba en la silla a aplaudir y maten, y uno se alegraba de que mataran a los indios. Cuando yo me ordené de sacerdote, trabajé más o menos 10 años con los pueblos indígenas en el Chocó y quiero profundamente a los indígenas con alma, vida y corazón. Y yo me acuerdo yo en esa banca de cine brincando y alegrándome cuando mataban los indios, todos estos gentes del oeste. Es lo que hace el cine te mete en eso, y el cine metió que los buenos eran los americanos blancos y los malos eran los indios, y así nos metió. O uno ve aquí en Colombia a muchos no todos, algunos, de esos vallenatos cantándole a los paramilitares y tal. Es decir, este tipo de cosas lo denuncia este grupo de poder que utiliza la cultura para... Y luego las mujeres que me parece que simbolizan el adorno, el aderezo, la hermosura, aquí aparecen silenciadas, no hablan, simplemente aparecen ahí. Y fíjense lo que les dice la MEC: oí mi voz, mujeres de la madre, escuchad mi palabra. Detrás de eso hay un machismo
que silencia a la mujer, que explota su feminidad con adornos y la somete a su poder dominio. Entonces, otro grupo de poder, perdónenme las carreras, Entonces, todos estos grupos de poder son los que de alguna manera, no me puedo detener más, también fueron responsables, decían los sabios, de lo que estaban viviendo. Denme 5 minuticos porque yo debo terminar con este diluvio muy rápidamente porque no nos dio el tiempo. Con el Génesis 5:9 voy a ir muy a las carreras, pero sí voy a dar las claves que me parece lo más importante. Bueno, el texto, antes del capítulo 5 de comenzar el diluvio, deja muy claramente en Génesis 4:23 que si realmente hubo una descendencia maldita, ¿recuerdan cuál fue la descendencia maldita? La de Caín. Y luego nos dice que Adán conoció otra vez a su mujer, o sea, que se acostó con ella y que dio a luz un hijo al que le puso Set. Entonces, si Caín fue la descendencia bendita, Set, maldita, Set es la descendencia bendita, ¿no es cierto? Entonces, la historia del diluvio es fundamentalmente, es eso, es que si se supone que si Set representa la descendencia bendita, la embarró. Es decir, si inicialmente pecó Adán y Eva, luego pecó la familia con Caín que mata a Abel, luego pecan los grupos de poder dentro de Israel, los que son los ricos, los que tienen el poder. Ahora lo que está diciendo los sabios de Israel, hermano, si hasta nosotros mismos, la descendencia de Set, que era la descendencia bendita, la que Dios le había encomendado que luchara por la vida, por la justicia, por la fraternidad, la embarró. La descendencia de Set la embarró. También empezó a pecar. Y ustedes se acuerdan esos relatos de Sodoma y Gomorra, todo eso. Es la concupiscencia. Es que esa descendencia que se supone que era la descendencia buena, ellos creyeron que no, nosotros como somos descendientes de Israel, ya somos de la rosca de Dios. Y no, señor. La descendencia de Set la embarró. Y entonces también, ¿qué es lo que estaban tratando de decir los sabios de Israel? Es que en Israel hubo gente que se creía los elegidos, que se creían los buenos, como nos pasa también en nuestras sociedades, que hay unas señoras y unos señores que van a misa todos los domingos, pero se hacen la vista gorda cuando matan, o aún otras veces son responsables de muchas muertes. Eso es lo que pasa. Entonces Israel lo que está tratando de decir, hermano, qué pena, qué falla. Nosotros, si la descendencia de Caín era causante del mal por la violencia y por formar grupos fratricidos, también lo será la descendencia de Set por no ser fiel a la justicia y a la vida. Entonces, ¿qué es el relato del diluvio? Es el castigo de que Dios le da a la descendencia de Set por haber